La poética de Aristóteles se suele situar o fechar hacia los años 334 a 323 antes de Cristo. Y es muy importante contextualizar esta teoría, esta propuesta teórica de Aristóteles, porque se produce después de la época de auge del teatro ateniense a principios del cuarto siglo antes de Cristo, ¿no? Entonces eso es bien importante, es decir, Aristóteles obviamente se expuso a toda una serie de representaciones que en el caso del teatro griego clásico hay que recordar, no solamente suponían movimiento, acción, gestualidad, sino también música. Esto es bien importante, ¿verdad? Así que todo eso es lo que él vio, lo que él observó, y a partir de lo cual escribe su poética, ¿no? Hay algo bien importante y es la relación que mantiene Aristóteles con su precursor y maestro, su gran maestro, que fue Platón, ¿no? Ustedes saben, supongo, de sus otros cursos de filosofía o de humanidades básicos, que Platón es uno de los primeros grandes filósofos, ¿verdad?, de Grecia, y que hizo toda una serie de planteamientos en varias ocasiones bastante, vamos a decir, negativos o adversos, ¿verdad?, acerca de la poesía, ¿no?, en varios de sus textos. Por ejemplo, en un diálogo que se titula El Ion, él caracteriza al poeta como un ser que está fuera de sí, ¿no?, y que para escribir tiene que, de cierto modo, entrar en un furor poético, ¿no? Así que es por eso precisamente que en otros de sus textos Platón condena la poesía y considera que la poesía debe en realidad rechazarse, ¿verdad? Eh, entonces, frente a todo ese énfasis en lo irracional relacionado con la poesía, es que en buena medida hay que ver este estudio de Aristóteles tan sistemático, tan científico, tan racional, ¿no?, que en el fondo es una defensa de la poesía, ¿no?, pero poesía entendida no solamente como la entendemos hoy, sino más bien pensando en la raíz etimológica, que en griego quería decir hacer, un hacer, a través de la palabra, la música, el movimiento, la gestualidad, todo eso era, digamos, poesía, ¿no? Entonces, además, digamos, de desconfiar de los poetas, Platón desconfía de la propia poesía, ¿no? En cambio, en el caso de Aristóteles, ¿no?, hay una actitud muy distinta, ¿no? Es filósofo como su maestro, ¿no?, pero encara la poesía para dignificarla. Y podríamos decir que encara el arte y la literatura también para dignificarla. En ese sentido, tenemos que pensar que ahí, en esa relación entre maestro y alumno, entre Platón y Aristóteles, y por supuesto, en su poética, Aristóteles no se enfrasca en una discusión directa en contra de su maestro, pero indirectamente se ha visto que sus planteamientos se enfrentan a los de su maestro, ¿no? Y lo que se produce en este caso es algo muy interesante porque, digamos, uno de los grandes ejes de la filosofía de Platón era la búsqueda de la verdad y la defensa de la verdad también, ¿no? Entonces,
Cuando Aristóteles en su Poética hace un estudio sistemático de la poesía, de las tragedias, ¿no? Y considera que es algo digno de estudiarse, que su sistema debe explicitarse, que debe presentarse, digamos, de una manera racional. Hay varios momentos en los que nosotros advertimos no una condena, sino al contrario, una defensa de la poesía, ¿no? En ese sentido, en la página 85, las páginas 85 y 86 de la edición que estamos manejando, hay unos pasajes que yo creo que son fundamentales para entender esta relación entre el maestro y el estudiante. Y voy a citar a Aristóteles cuando dice: a partir de lo ya dicho, resulta evidente que no es tarea del poeta el decir lo que ha sucedido, sino aquello que podría suceder. Esto es, lo posible, según la probabilidad o la necesidad. Pues el historiador y el poeta no difieren porque el uno utilice la prosa y el otro el verso. Se podría trasladar al verso la obra de Heródoto, que es uno de los fundadores, ¿no?, de la historiografía, ¿no?, en la época clásica, y no sería menos historia en verso que sin verso, sino que la diferencia reside en que el uno dice lo que ha acontecido, el historiador, el otro lo que podría acontecer. Por esto la poesía es más filosófica y mejor que la historia, pues la poesía dice dice más lo universal, mientras que la historia es sobre lo particular. Bueno, yo quiero detenerme en estas palabras, ¿verdad? La poesía presenta lo posible según la probabilidad o la necesidad, ¿no?, y también el hecho de que, a diferencia del historiador, que se limita a lo que ha acontecido, el poeta puede presentar lo que podría acontecer. Hay algo bien importante aquí. Él lo que está haciendo es planteando que, lejos de ser una actividad irracional que colinda con la locura, que es un mal ejemplo para los jóvenes, que era otro de los aspectos que planteaba su maestro, la poesía es una actividad digna de estudiarse y digna de que exista también, ¿no? Y me quiero detener precisamente en esa noción de lo posible frente a lo que ha sucedido, ¿no?, por una razón muy sencilla. Hoy en día nosotros diríamos, ¿no?, que lo que está haciendo Aristóteles en este pasaje es dándole entrada a una noción que es muy importante en el campo de la literatura, sobre todo en las concepciones modernas, que es la ficción. Es decir, él no menciona el término ficción, pero ese posible colinda claramente con la posibilidad de imaginar algo y no tener que atenerse únicamente o limitarse a lo que sucedió. Entonces, la poesía puede perfectamente incluir no solamente lo que ha sucedido, sino también lo que podría haber sucedido. Y esa es una defensa en buena medida de algo que es fundamental en la teoría literaria y en la propia literatura, que es la imaginación, ¿no? Es decir, lo que podría suceder es en buena medida la imaginación.